Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y así, queridos hermanos, nos disponemos a meditar la palabra de Dios de este día. El Señor que nos ilumina, que guía nuestros pasos, el Señor que nos acompaña siempre y que nosotros, pues meditando su palabra de Dios, estamos llamados a perseverar en el arrepentimiento, en el perdón, en la reconciliación. Así que nos disponemos en este día lunes a meditar la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y así, queridos hermanos, nos disponemos a meditar la primera lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículos 1 a 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente, al llegar el tiempo apropiado. Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, según el mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la fe, que compartimos gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituir presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos subordinados, porque es preciso que el obispo sea intachable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciario, ni ávido a las ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Brillan como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de vida. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quienes los provoca. Al que se escandaliza a uno de esos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte: me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, diría a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es imposible, queridos hermanos, que no hayan escándalos, nos dice Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, siempre vamos a tener nosotros esa realidad de los escándalos. Nos escandalizamos nosotros por las miserias que nosotros cometemos, las miserias, las faltas que nosotros hemos cometido. ¿Cuánto nos escandaliza, por ejemplo, queridos hermanos, cuando somos nosotros los sacerdotes, los ministros, que hemos cometido escándalos por nuestros pecados, por nuestras faltas? Siempre, dice el Evangelio, es imposible que no haya escándalos, pero siempre vamos a tener los escándalos, el pecado, la miseria, porque está siempre presente y nosotros tenemos que luchar para que no existan, para que no haya. Y esto nace, queridos hermanos, cuando nosotros no somos conscientes de nuestra debilidad, que somos débiles y por lo tanto tenemos que protegernos, tenemos que nosotros mantenernos en una lucha constante, en una vigilancia de nuestro corazón, de nuestra vida, para vivir siempre en esa presencia de Dios constantemente y sobre todo estar atento en las pequeñas cosas, es decir, la fidelidad en esas pequeñas cosas de cada día, en mantenernos nosotros, queridos hermanos, en ser muy sutiles en la enseñanza, en la palabra de Dios, en mantenernos nosotros en esa perseverancia constante, es decir, mantener nosotros la vigilancia del corazón y también pues mantener nosotros, ayudarnos los unos con los otros. Dice Jesús en el Evangelio: al que se escandalice a uno de estos pequeños males, valdría que se atara al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar, porque el escándalo destruye a las otras personas. El escándalo es cuando nosotros con nuestro comportamiento llevamos a los demás a pecar. Pues tenemos que nosotros corregirnos, enmendarnos, queridos hermanos, cada vez más, porque el pecado también tiene esa dimensión social. Lo que nosotros hacemos afecta a los demás. ¿Por qué? Porque les destruye a los demás. Somos una comunión, somos una unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y pues si nosotros no nos vivimos en la gracia de Dios, si no perseveramos manteniéndonos en la gracia de Dios, pues también nuestra pertinencia, nuestra constancia, nuestra obstinación en el pecado nos lleva a nosotros también, queridos hermanos, a debilitar la gracia y los efectos de la palabra de Dios y del amor de Dios en la vida de nuestros hermanos. Por eso dice el Evangelio: tengan cuidado, ustedes familias, tengan cuidados entre ustedes, tengan cuidado en sus amistades, tengan cuidado con quienes andan, tengan cuidado en fortalecerse mutuamente en sus hogares, tengan cuidado, es decir, constantemente, así como nosotros estamos llamados a cuidar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser, pues todos estamos llamados a tener cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, nos dice la palabra de Dios. Usted, queridos esposos, tengan cuidado para que se mantengan siempre en esa fidelidad, en esa alegría de ayudarse mutuamente, de perdonarse mutuamente, de reconciliarse. Tengan cuidado. Y dice la palabra de Dios: si tu hermano te ofende, repréndelo. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Qué hermoso cuando nosotros, queridos hermanos, sentimos la corrección de un hermano que nos ayuda, que nos orienta, que nos corrige. Si tu hermano te ofende, repréndelo. No ande por allí repitiéndoselo al uno y al otro, generando escándalo, destruyéndole la fama al otro amigo, a ese hermano que te ha ofendido. Llámalo a solas, repréndelo: hermano, me has ofendido en esto que me has dicho, en esto que me has hecho. Repréndelo a solas, repréndelo. No permitamos nosotros que nuestros corazones se dejen llevar por el rencor. Cuando alguien nos ha ofendido y mantenemos allí el rencor en nuestro corazón y lo mantenemos constantemente y se nos hace difícil, después agobiamos el corazón por el rencor. Si tu hermano te ha ofendido, dice la palabra de Dios, repréndelo, reprende a ese hermano, repréndelo, dice. Y si se arrepiente, si tu hermano te ha ofendido y tú lo has reprendido y se ha arrepentido, dice la palabra de Dios, y se arrepiente, perdónalo, abrázalo, concédele el perdón porque lo has salvado. Nosotros, queridos hermanos, cuando hemos recibido una ofensa de un hermano, de un compañero, de un amigo, lo primero que hacemos a veces es comentarlo con el uno, con el otro, difamarlo. Y la palabra de Dios nos hace esa invitación a ir a reconciliarnos con él. Si te ofendes 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás.
Queridos hermanos, esto para nosotros es difícil, porque el Evangelio nos dice que tenemos que perdonar siempre, reconciliarnos siempre, pero al mismo tiempo nosotros cuestionamos el propósito de enmienda y el arrepentimiento de alguien que nos haya ofendido y que haya vuelto a caer en esa ofensa. Pues el Señor también nos está diciendo que Él es así con nosotros, porque el Señor nos perdona y nosotros volvemos a caer en el pecado y Él nos vuelve a perdonar. Y el arrepentimiento. Pero es, queridos hermanos, ese acto de conversión constante. El arrepentimiento tiene que llevar consigo el propósito de enmienda para que sea un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento constante. A veces me he encontrado personas que dicen, Padre, yo no me confieso, yo no me acerco al sacramento de la penitencia, porque si yo me arrepiento y pues vuelvo a pecar. Pues no, queridos hermanos, nosotros dejaremos de pecar ya después de la muerte, cuando no estemos vivos, porque estamos en esa lucha constante. Y por eso dice la palabra de Dios, tengan cuidado, pues uno se arrepiente, coloca el propósito de enmienda y sale a la guerra, a la lucha, y pues si sale herido en la guerra por alguna ofensa, por alguna debilidad, pues se vuelve a levantar, porque Dios, dice el Papa Francisco constantemente, Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a Dios. Ese perdón tiene que nacer también con el arrepentimiento constante de levantarnos y levantarnos siempre, queridos hermanos, constantemente, que en nuestro corazón no haya rencor, no haya odio, por mucha maldad que hayamos recibido de algún hermano nuestro. Si nosotros hemos recibido esas ofensas, queridos hermanos, no guardar rencor en el corazón, es decir, abrazar el encuentro con el Señor. Por esto, queridos hermanos, también, pues la palabra de Dios dice que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Sí, queridos hermanos, constantemente tenemos que decirle al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe cuando nos cuesta perdonar. Aumentanos la fe cuando nos cuesta pedirle perdón a Dios. Cuando nos cuesta pedirle perdón a un hermano, porque requiere humildad nuestra, cuando hemos ofendido a un compañero de camino, cuando hemos ofendido a un familiar, cuando hemos ofendido a alguien. Y es allí, queridos hermanos, ese pedirle al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para perdonar de corazón. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate al mar, y les obedecería. La fe hará posible que esa morera, que esa montaña que hay en el corazón a veces, esas montañas que hay en el corazón ocasionadas por el rencor, por el odio, se salgan y ahí vayan y se diluyan en el mar, para así nosotros tener un corazón libre, un corazón capaz de perdonar. Cuando hemos ofendido a alguien, queridos hermanos, reconciliarnos con esa persona, encontrarnos con el Señor y así nosotros venir a ese encuentro que nos dice el Salmo responsorial. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Buscar constantemente el rostro de Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe. El Señor nos perdone de todos nuestros pecados. El Señor nos conceda esa gracia de perseverar en el arrepentimiento, en nuestro propósito de enmienda, en mantenernos siempre en la presencia de Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.